Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado explotando en las redes sociales, un bombazo que ha dejado a todos boquiabiertos, especialmente a los fans de las series turcas y, por supuesto, a los seguidores de Demet Özdemir y Can Yaman. Prepárense porque la verdad está a punto de salir a la luz. Hoy vamos a sumergirnos en el drama, la intriga y las revelaciones que rodean la supuesta sacrificio de Demet Özdemir por Can Yaman. Sí, lo escucharon bien, sacrificio. Y no me refiero a un sacrificio literal en el sentido de una ofrenda, sino más bien a un sacrificio profesional, personal, emocional. Todo lo que rodea la relación, o la falta de ella, entre estos dos ídolos turcos y los rumores que han circulado durante años, y que ahora parece que han sido confirmados. Vamos a desentrañar las declaraciones, analizar las pruebas y descubrir qué hay de cierto en toda esta historia. Y por supuesto, vamos a reaccionar juntos a cada uno de los detalles. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a estar bueno. Y antes de que empecemos a profundizar en el tema, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos desmenuzando todo el universo de las series turcas, los chismes de celebridades y mucho más. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse nada, y ahora comencemos. Desde que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, en 2018, las especulaciones sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, no han dejado de crecer. La química entre ellos era innegable y los fans, obviamente, deseaban que esa chispa trascendiera la ficción. Los rumores de un romance en la vida real inundaron las redes sociales, creando una ola de entusiasmo que impulsó aún más el éxito de la serie. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad es a menudo más compleja que la fantasía. Aunque la relación entre Demet y Can parecía prometedora, pronto surgieron indicios de tensiones y problemas. Las fuentes comenzaron a susurrar sobre desacuerdos, diferencias de opinión y, lo que es más importante, sobre decisiones profesionales que podrían estar afectando su relación. Uno de los puntos clave que ha resurgido con fuerza en estos días es la supuesta sacrificio de Demet. ¿A qué se refiere exactamente? Pues bien, las informaciones sugieren que Demet habría tenido que tomar decisiones profesionales que podrían haber beneficiado a Can, incluso a costa de sus propias aspiraciones y deseos. Esto se traduciría en situaciones como ceder en contratos, aceptar proyectos menos ambiciosos o, incluso, mantener una imagen pública que favoreciera la percepción de Can. Repito, esto es lo que se rumorea. Ahora, lo que ha encendido la mecha de todo este asunto son algunas declaraciones, aparentemente filtradas o confirmadas a medias, que indican que Demet sí tuvo que sacrificarse en cierta medida. Algunas fuentes cercanas a la actriz habrían afirmado que ella hizo ciertas concesiones por el bien de la imagen de Can, y por mantener la armonía entre ellos, o por lo menos, eso es lo que se creía en ese momento. El objetivo era no dañar la popularidad de la serie y proteger las oportunidades de trabajo de ambos. Es crucial entender que en el mundo del entretenimiento, especialmente en Turquía, la imagen pública es fundamental. Los rumores, las controversias y cualquier tipo de escándalo pueden afectar drásticamente la carrera de un actor. Por eso, muchas veces, los actores y sus equipos toman decisiones estratégicas para proteger su imagen y la de sus proyectos. Y en el caso de Demet y Can, la presión era aún mayor debido al éxito arrollador de Erkencikus. Analizando las declaraciones y las supuestas pruebas, encontramos varios elementos clave que parecen sustentar la teoría del sacrificio. Primero está la cuestión de los contratos y las elecciones de proyectos. Demet aceptó ciertos papeles que quizá no eran sus favoritos para no perjudicar la imagen de Can. Se priorizó la continuidad de la serie y el beneficio de ambos actores por encima de las aspiraciones individuales de Demet. Estas son preguntas importantes y las respuestas, aunque difusas, parecen apuntar en esa dirección. En segundo lugar, están las declaraciones de terceros, es decir, de personas cercanas a ambos actores. Estas fuentes, aunque anónimas en muchos casos, han revelado detalles que sugieren que Demet tuvo que lidiar con situaciones delicadas y decisiones difíciles. Algunas de estas revelaciones incluso hablan de celos, de presiones externas y de una lucha constante por mantener una imagen de unidad, incluso cuando las cosas no eran tan color de rosa. Tercero y quizá lo más importante está la actitud de Demet a lo largo del tiempo. Si analizamos sus entrevistas, su
Publicaciones en redes sociales y sus apariciones públicas, podemos notar ciertas señales. ¿Se mostró siempre abierta a hablar de Khan? ¿Evitó ciertos temas? ¿Guardó silencio en momentos clave? La interpretación de estas señales es subjetiva, por supuesto, pero es innegable que existe un patrón que puede ser interpretado como un intento de proteger su privacidad y posiblemente también la imagen de Khan. Y por último, pero no menos importante, están las reacciones del propio Khan Yaman. ¿Cómo reaccionó ante los rumores? ¿Qué dijo públicamente sobre Demet? Sus declaraciones fueron consistentes a lo largo del tiempo. Analizar sus palabras y sus gestos nos puede dar una idea de la dinámica entre ambos y, quizás, de si Demet realmente se sintió obligada a tomar decisiones que no beneficiaban sus intereses personales y profesionales. Pero, ¿qué detonó este reciente boom de información? ¿Qué es lo que ha hecho que el tema vuelva a estar en boca de todos? Pues bien, parece ser que recientemente han resurgido viejas entrevistas, se han analizado con más detalle declaraciones pasadas y se han filtrado nuevos rumores desde el entorno de ambos actores. Además, el hecho de que tanto Demet como Khan hayan seguido caminos profesionales distintos, y que sus carreras hayan evolucionado de manera diferente, ha reavivado el interés por el tema. Demet, por ejemplo, ha participado en proyectos muy exitosos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado su versatilidad como actriz y ha logrado consolidar una carrera sólida y reconocida. Khan, por su parte, también ha tenido éxito internacional, pero sus decisiones profesionales y su imagen pública han sido objeto de controversia en algunas ocasiones. Esta disparidad en sus trayectorias ha llevado a la gente a preguntarse si las decisiones tomadas en el pasado, y el supuesto sacrificio de Demet, tuvieron algún impacto en sus carreras. Es importante señalar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Demet Özdemir ni de Khan Yaman sobre esta supuesta situación de sacrificio. Ambos han evitado hacer declaraciones explícitas sobre el tema. Sin embargo, las insinuaciones, las filtraciones y los rumores han sido tan persistentes y han calado tanto en el público que han generado una gran expectación y han alimentado la curiosidad de sus fans. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Demet fue obligada a hacer algo en contra de su voluntad? ¿Significa que Khan se aprovechó de ella? ¿Significa que el amor que sentían en la pantalla era una farsa? La respuesta, como en la mayoría de las historias complejas, no es tan simple. Es posible que Demet, por su propia voluntad, haya tomado decisiones que beneficiaran a Khan y a la serie. Es posible que haya querido mantener la armonía y proteger su relación profesional. Es posible que haya priorizado el éxito de la serie por encima de sus propios intereses. Y también es posible que haya sentido presión externa, que haya tenido que lidiar con situaciones difíciles y que haya tenido que tomar decisiones que no eran del todo justas para ella. Lo cierto es que solo Demet y las personas más cercanas a ellos conocen la verdad completa. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Demet y Khan es mucho más compleja de lo que parece a simple vista. Es una historia llena de matices, de secretos y de rumores, y que a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando interés y fascinación en el público. En última instancia, este tipo de historias nos recuerdan que el mundo del espectáculo no siempre es lo que parece. Detrás de las cámaras, de los romances y de las sonrisas, a menudo se esconden complejidades, presiones y decisiones difíciles. Y aunque no podamos saber la verdad absoluta sobre lo que ocurrió entre Demet y Khan, sí podemos reflexionar sobre las dinámicas de poder, sobre la importancia de la imagen pública y sobre los sacrificios que a veces se hacen en nombre del éxito. Y ahora, para terminar, me gustaría saber su opinión. ¿Ustedes qué piensan sobre esta historia? ¿Creen que Demet realmente tuvo que sacrificarse? ¿Creen que Khan tuvo algo que ver con esto? ¿O creen que todo es un simple rumor, alimentado por la especulación de los fans? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leerlos y debatir sobre este tema tan interesante. Bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos analizado a fondo la supuesta sacrificio de Demet Özdemir por Khan Yaman, y hemos desentrañado los rumores que han estado circulando en las redes sociales. Hemos hablado de las pruebas, de las declaraciones y de las posibles razones detrás de esta historia. Recuerden, la verdad completa probablemente nunca la sabremos, pero lo importante es reflexionar sobre las dinámicas de poder en la industria del entretenimiento y sobre el impacto que la imagen pública puede tener en la vida de los actores. Si disfrutaron de este
Ideo los invito a que le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y por supuesto se suscriban al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos análisis sobre el mundo de las series turcas y las celebridades. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación. Muchas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Espero verlos pronto en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.